Abogado, él es de los redactores de la ley que transforma el FONPER y lo convierte en un gerente de los fideicomisos públicos. Entonces, esa es la famosa ley de fideicomiso público, que también se le ha llamado, aunque no es propiamente... Pero esa ya está en el Congreso, esa ley. Primero, agradecerles de tenerme aquí y darme la oportunidad de compartir estos temas con ustedes y con la población. De entrada, un poquito contextualizar mi participación, en el sentido de que yo no tengo ninguna afiliación política ni activismo con ningún partido político. Mi intervención es puramente de carácter profesional, que es mi área de especialización. Una de mis áreas de especialización es el tema de la administración fiduciaria internacional. Y por eso, en cierta forma, mi presencia acá para un poco contextualizar y evitar la connotación un tanto desfavorable de la figura del fideicomiso que se ha gestado a raíz de toda la oleada de comentarios con motivo del fideicomiso de administración de la central termoeléctrica de Punta Catalina. Y en ese sentido, a mí me ha tocado en diferentes... Pero por casualidad, ¿usted ayudó a la redacción del contrato? Justamente no. En ese fideicomiso yo no participé. ¿El de Punta Catalina? No participé en el contrato de fideicomiso Punta Catalina. He participado en diferentes etapas. En la mayoría... ¿En Red Vial participó? No, participé como asesor posteriormente a su constitución. Y he participado como asesor de varias entidades de intermediación financiera y fiduciarias. Pero usted tiene una especialidad en el tema de fideicomiso. Es correcto. Yo estudié Administración Fiduciaria Internacional en la Universidad Bancaria de Panamá. También en una sociedad... En Panamá son comunes los fideicomisos. No, en Panamá son... No, Panamá fue la primera ley de fideicomiso a nivel mundial. Vamos por partes. Entonces, cuando estamos hablando ahora, y el presidente prometió que se iba a enviar una ley de fideicomiso público, que eso se iba a esperar, ¿de qué es que estamos hablando exactamente? Bueno, ya eso es un tema de iniciativa legislativa del presidente de la República. Yo no puedo entrar en detalles quizás de qué es lo que el presidente hizo referencia. Pero no será una confusión con lo que usted está trabajando, con la ley de transformación del FONPER. Es posible, porque sí hay un proyecto de ley que inicialmente cursó en el Congreso, fue aprobado en la Cámara de Senadores y después pasó a la Cámara de Diputados, se le hicieron unas enmiendas, pero al perimir la legislatura no encontró consagración definitiva. Sí, prácticamente tuvo una votación favorable en ambas cámaras, porque ya en la Cámara de Diputados se le introdujeron algunas mejoras y se remitió nuevamente a la Comisión de Hacienda. Este proyecto específicamente lo que procura es crear un centro de manejo de administración de los intereses patrimoniales del Estado, empresas y fideicomisos públicos. La referencia al fideicomiso público que se hace en esta ley es fundamentalmente con fines de control y de canalizar la información pública a través de este órgano, que sería el Centro Nacional de Empresas y Fideicomisos Públicos, CENEFIP. Pero no es propiamente una ley destinada a la regulación de los fideicomisos públicos, aunque sí toca aspectos muy sensibles del fideicomiso público, como la necesidad de un centro de registro, haciendo la salvedad de que en ningún país del mundo existe una ley especial para regular el fideicomiso público. Nosotros, si bien es sano que tengamos una ley para regular algunos detalles, no prescindimos de la necesidad de una ley para regular el fideicomiso, porque constitucionalmente, en virtud del artículo 128 y del artículo 147 de la Constitución, se permite al Estado contratar en diferentes aspectos, diferentes modalidades de operaciones jurídicas, y dentro de ellas el fideicomiso. Y específicamente en lo que respecta al fideicomiso, la ley contempla que su objeto puede servir para cualquier propósito legal
y que la capacidad que debe poseer el fideicomitente, es decir, quien crea el fideicomiso, es la de disponer de los bienes que se van a incorporar al fideicomiso. Es importante precisar que la razón de ser de los fideicomisos públicos es permitir auxiliar la gestión pública mediante mecanismos que son consustanciales a la actividad privada y que permiten agregar riqueza, agregar valor a esa gestión del Estado mediante herramientas y prácticas que son propias de la actividad profesional o de carácter privado. ¿Cómo se hace? Hay dos elementos que son clave y que casi no se mencionan, que son clave para el entendimiento de la figura del fideicomiso. ¿Cuáles son esos dos elementos? Uno, el concepto de patrimonio autónomo y el concepto de afectación. Porque se ha hablado mucho de que el mecanismo del fideicomiso es una fórmula de privatización o de expropiación y nada que ver. Al contrario. No lo es. No solamente no lo es, sino que para quien pretenda beneficiarse o favorecerse de un bien público y recurra a la figura del fideicomiso, estaría cometiendo una torpeza mayúscula. Porque lo que hace el fideicomiso es que permite la especialización de unos bienes colocándolos en un compartimiento separado para que solamente puedan ser utilizados para el fin específico que ha motivado la constitución del fideicomiso. Exactamente. Nosotros el objeto. hemos tenido la oportunidad de trabajar el tema intensamente del fideicomiso y particularmente el fideicomiso público. Hemos intervenido de una manera u otra en la asesoría, ya sea en la estructuración o posteriormente a su constitución, mediante consultas técnicas a las entidades fiduciarias o a los propios fideicomitentes, la posibilidad de asesorarlos en la estructuración de los fideicomisos y en la gestión de los fideicomisos. El otro elemento importante es el concepto de afectación, que está contenido expresamente en la ley. Y la ley nuestra, como es una ley que se dictó en función de una evolución que había experimentado la figura del fideicomiso en América Latina, nosotros llegamos tarde a la figura del fideicomiso, pero eso nos permitió tomar la riqueza de esa evolución que había experimentado el fideicomiso en toda América Latina y particularmente... En América Latina, doctor, pero México canceló todos los fideicomisos. López Obrador. Bueno, pero... López Obrador acaba de cancelar. En Colombia hay más de 150. Sí. En México Panamá, acaba de cancelar López Obrador la mayoría de los fideicomisos porque lo que hubo fue un trasvase del capital público al privado. 200 artículos sobre esto en Google. Sí, lo que pasa es, primero, la coyuntura en que se da en términos políticos es propia del el momento histórico que está viviendo México en cuanto a la naturaleza de su régimen político en actualidad. Pero independientemente de eso, los exámenes por los cuales ha atravesado la figura del fideicomiso ha logrado sobrepasar, salvo alguno que otro caso de fracaso en términos administrativos, pero la figura del fideicomiso como tal ha logrado sobrepasar esas pruebas. En todos los países de América Latina se utiliza regularmente la figura del fideicomiso. El caso de México es el caso más emblemático porque fue el primer país que utilizó la figura del fideicomiso. Pero es importante señalar algo. El fideicomiso no está para crear problemas, se utiliza para resolverlos. ¿Cómo llega México a utilizar la figura del fideicomiso? En el año 1908, ante una crisis de su industria ferroviaria y la crisis que estaba atravesando el país mexicano, que tenía una situación de insolvencia estatal para cubrir con sus obligaciones, la única industria importante que se logró salvar en México fue la industria ferroviaria, a través de un fideicomiso que le permitió reorganizar su deuda externa y que fue el único mecanismo que los acreedores internacionales, fundamentalmente empresas norteamericanas, aceptaron para poder viabilizar la salvación, el salvataje de la industria ferroviaria mexicana. Y eso es lo que estimula
Eso significa que por la vía del fideicomiso todas las instituciones públicas y los proyectos públicos pudieran convertirse o pudieran tener capacidad de emitir deuda. No necesariamente, pero la Constitución... Porque los fideicomisos para bucaneros, salvo el de recapitalización. Sí, hay un mecanismo solamente era para administración. Es parte de lo que le da sentido porque le permite llevar al tiempo presente la proyección de ingresos que puede tener un proyecto determinado para entonces capitalizarse. Exacto. Ahora, no es una constitución alegre del fideicomisos. Porque hay que tener cuidado con esta parte. Sí, porque imagínese toda la institución emitiendo deuda. Sí. Correcto. Y todos los proyectos emitiendo deuda. Y ese es el punto clave. Ese es el punto clave desde el punto en relación al test de riesgos que hay que efectuar al momento de constituir un fideicomiso. Un aspecto fundamental es, primero, el fideicomiso le repele la práctica tradicional de tomar como guía modelos preestablecidos para la constitución de una operación jurídica. En el argot de la teoría fiduciaria se dice que el fideicomiso debe ser diseñado siempre como un traje a la medida para solventar necesidades específicas. Esto implica que cuando se va a constituir un fideicomiso debe realizarse previamente un examen de pertinencia para determinar la necesidad de recurrir a figuras. ¿Qué valor le agrega? Hay un concepto que se utiliza mucho en el ámbito de las alianzas público-privadas, que dicho sea de paso, me correspondió participar en la redacción de la ley 4720. Y es justamente el concepto de valor por dinero. ¿En qué medida le agrega valor a un esquema de administración determinada la figura del fideicomiso o la figura de las alianzas público-privadas? Porque inclusive el fideicomiso es un aliado. Es un instrumento de colaboración para las alianzas público-privadas. A mí me sorprendió porque teniendo nosotros ya la institucionalidad de las alianzas públicas-privadas, usted plantea que el FOMPER sea una institución distinta y le incluye en la titularidad el concepto de fideicomiso. ¿No sería mejor incluirle la figura del fideicomiso a la base legal de la alianza público-privada? Ya la tiene. La tiene. El concepto de fideicomiso de alianzas público-privadas es el instrumento preferido para la gestión, para el desarrollo de alianzas público-privadas, independientemente de que se pueda utilizar otro vehículo. Y en eso yo quiero hacer entonces por eso, usted está viendo el FOMPER como como una institución paralela como un administrador, a las alianzas público-privadas. ¿Cómo usted lo ve? ¿Vamos a tener dos instituciones? ¿Cómo es? No, el CENEFIC, que es la institución que se estaría creando ahora, es completamente independiente, mantiene la misma esencia en el sentido de que es el órgano gestor, administrador de resguardo de los intereses públicos en las empresas o patrimonios que tengan participación pública. Aunque no sea con la figura del fideicomiso. Independientemente de que sea o no con la figura del fideicomiso. Si la especialidad suya decir que cuando se empezó a hablar del FOMPER, yo dije aquí en varios comentarios que eliminar al FOMPER implicaba crear otra institución con otro nombre, porque lo que hacía el FOMPER no podía desaparecer, entonces iba a haber que crear otra institución con otro nombre para asumir el rol del FOMPER. Sí, pero aunque se le agregara lo que se le agregara, pero hay que crear, en definitiva, el FOMPER no será eliminado, porque no puede ser eliminado, sino que se va a cambiar de nombre. Será transformado. Y entonces se agregarán otros atributos. No, pero es mucho más que un cambio estético de nombre. Es un cambio en su esencia, es un cambio en su fundamentación, pero es un cambio en su rol. El mismo FOMPER cambia. El FOMPER cambia, pero sobre todo hay un detalle muy importante. La discrecionalidad en el manejo de los recursos es el aspecto neurálgico de esa transformación. Eso se transforma. No habrá discrecionalidad en absoluto. Por ejemplo, como estaba concebido o como permanece concebido en la ley actual, permanece concebido en la ley actual, es que tiene inclusive un rol de carácter social. Okay. O sea, las actividades en las cuales puede determinar el gasto son actividades de la más variada naturaleza y son de carácter discrecional, hasta en favores sociales y ese tipo de actividades.
y eso se elimina. O sea, ese grado de discrecionalidad se elimina por dos vías. Por dos vías. Se elimina porque la facultad de utilización de los recursos que generan las empresas capitalizadas en sentido general, llámese empresa pública, llámese empresa de participación público-privada o llámese patrimonio autónomo que tenga participación del Estado, la rentabilidad que se genere a través de esas empresas tiene que ser exclusivamente reinvertido en las propias empresas o remitido a la cuenta única del Tesoro. No hay una posibilidad de la utilización de esos recursos para ninguna otra actividad que no sea la misma que generó la riqueza que se está utilizando. Menos en México, que se traspasó, dice, y está en los estudios, y hay un libro sobre eso. Se traspasaron los recursos al sector privado. Bueno, en México todo se corrompió. Doctor, demos una observación sobre eso, Martínez. Porque por eso es que entonces López Obrador corta todos los fideicomisos. Además, el doctor Emanuel Esquea dice, llamo atención al artículo 4 de la Constitución que dice: el gobierno de la nación, sus encargados, son responsables y no pueden delegar sus atribuciones, las cuales son únicamente las determinadas por esta Constitución y las leyes. Twitter del doctor Emanuel Esquea, que nos envía el ingeniero Bernardo Castellanos, diciendo que el artículo 4 de la Constitución establece que el gobierno de la nación no puede delegar sus atribuciones y por lo tanto no puede delegar la administración de los bienes del Estado. Ese principio se mantiene independientemente de que los bienes se encuentren dentro de un fideicomiso. Hay que hacer la aclaración siguiente. Sí. Como reitero, a nosotros que nos ha tocado analizar este tema a profundidad, nos permite hacer una precisión de carácter técnico. Y es el siguiente. Los bienes que se incorporan a un fideicomiso no pierden su naturaleza pública por el hecho de que estén incorporados a un fideicomiso. Se mantiene esa vinculación con los intereses estatales, con los intereses colectivos, en función del elemento de la afectación. Porque independientemente de que los bienes se coloquen bajo el dominio legal de la fiduciaria, que actúa como administradora del patrimonio fideicomitido, esos bienes solamente pueden utilizarse para cumplir el propósito que dio lugar a la constitución de ese fideicomiso. Y la vinculación del Estado frente a esos bienes se mantiene a través de la afectación. El hecho de que haya una gestión administrativa separada no implica delegación. La delegación es una figura jurídica distinta que inclusive se refiere a la prohibición de que los funcionarios y órganos públicos transmitan, se desprendan de sus atribuciones en favor de particulares, pero en el caso de los fideicomisos públicos no se produce una delegación propiamente dicha, sino una afectación de los bienes al cumplimiento de una actividad de interés colectivo. No se trata de un tema puramente semántico. ¿Es una delegación, doctor? No. Mira qué es lo que pasa. Ustedes van a administrar esta empresa. Es una delegación. Bueno, no, es que conceptualmente no existe un desprendimiento funcional frente a los intereses del Estado. Pasa igual que en el caso de una actividad de carácter público que se gestiona a través de un particular, como pasa, por ejemplo, con los servicios públicos en una concesión. El artículo 147 de la Constitución expresamente contempla la posibilidad de que actores privados, ya sea a través de una concesión, a través de cualquier modalidad contractual, así lo dice textualmente el artículo 147, recurra a un mecanismo que permita agregar valor a la gestión administrativa. Eso no quiere decir que el Estado se desprende de su rol. Inclusive, la normativa de carácter público aplicable a esos bienes se mantiene vigente. Y es un aspecto que también quiero resaltar, porque
Frecuentemente se hace referencia, por ejemplo, a que se pierde la posibilidad de participación o de información de la población cuando los bienes están en un fideicomiso público, porque entonces reina el secreto fiduciario. La propia previsión que establece, que regula el secreto fiduciario en nuestro país, en la ley 189/11, especifica, salvo las informaciones de carácter público que figuran en el contrato constitutivo, que figuran en los registros públicos, o aquella información de naturaleza pública regulada por leyes especiales. ¿Qué es lo que pasa? Que en el caso de los fideicomisos públicos se mantiene una regulación del vehículo que está regido por la ley 189/11 y por otra parte de los fines del Estado que están regidos por la Constitución y el derecho administrativo. Doctor, yo tengo una pregunta, Julio. Usted hablaba en principio... Tú la vas a preguntar ahora y después Marilena, no importa, vamos. Usted hablaba en principio de un fideicomiso, que usted está elaborando el marco jurídico de la alianza público-privada con el fin del fideicomiso, ¿cierto? Usted me corrige. No propiamente. Lo que yo explicaba es que en la ley de alianzas público-privadas, en cuya redacción yo intervine, participé activamente durante todo el proceso de los trabajos preparatorios para el proyecto de ley, porque obviamente el proyecto le corresponde al Congreso. Pero en esos trabajos yo participé activamente en las discusiones. Eso fue un proceso de más de 2 años de discusión de esa ley con todos los sectores, y en la redacción con la participación de organismos internacionales, etcétera. Y en esa ley se contempla una modalidad especial de fideicomiso, que es el fideicomiso de alianzas público-privadas. Entonces yo le pregunto a usted, la alianza público-privada en sí es un fideicomiso. El capital privado viene, se asocia con el público y hacen la inversión. Por ejemplo, la carretera del Nordeste, que recientemente el presidente decidió renegociar el contrato con eso, es una especie de fideicomiso porque ese capital extranjero vino, hizo la inversión, el Estado Dominicano no puso más que el territorio para hacerlo, que las condiciones sean lacerantes o no lacerantes para el patrimonio, eso son otras cosas, pero cuando ellos llegaron no había nada. Eso es un fideicomiso porque ellos invierten un capital y el gobierno pues le da una concesión que se administra bajo las leyes dominicanas y ellos recuperan su inversión. La pregunta es, usted que es un especialista, ¿usted no cree que sería mejor para el país, para la transparencia, la claridad y el mismo bienestar de la figura del fideicomiso, que se cree un marco jurídico general que sea aplicable a toda clase de fideicomiso, no importa qué institución pública lo haga? Primero, la administración de la carretera de la autovía de Samaná no es propiamente un fideicomiso, es una concesión tradicional. Sí. En ese momento no existía todavía la figura del fideicomiso. Pero si lo trasladamos, lo traducimos al tiempo real, ¿es un fideicomiso? No lo es. Falta un tercero que administre el fondo. El fideicomiso. Entregue con garantía el fideicomiso se aplica a un bien existente, un bien que se va a construir. Aunque no existiera la ley, es un fideicomiso, porque eso ni siquiera lo administraba la empresa que lo hizo. Ni el dueño, que era el Estado, sino lo administraba un tercero, y ese tercero se encargaba de pagarle a la empresa, de hacer la serie de cosas. Vamos a tratar de... Es una figura jurídica. Operaba como un fideicomiso, porque había un tercero. Pero déjeme aclararle. Había un tercero, hermano, no existía, pero eso operaba como un fideicomiso. ¿Por qué? Porque había uno que estaba encargado de cobrar. Ese que cobraba tenía una responsabilidad con la empresa que construyó, que era a que le pagaba la empresa que construyó. Su inversión. Y entonces también se supone que tenía una responsabilidad con el Estado. O sea, había un tercero que administraba. Bueno, pero el solo hecho de que haya un tercero que administre no le da el carácter de un fideicomiso. Bueno, pero si no existía la ley, no la podía dar. No, porque es que para lograr ese efecto de la constitución de un fideicomiso, necesariamente debía existir una base legal en nuestro país. Por eso aquí nunca ha habido fideicomiso antes de esa ley. Estamos hablando lo mismo. Estamos diciendo que no existe la base, pero eso era. Pero no lo era, porque mira por qué te digo que no lo era. Le explico.
Esa es una concesión tradicional. Claro. La concesión implica una autorización del Estado para permitir que un tercero administre, gestione o desarrolle una obra o un proyecto público determinado. Pero ahí estaba, sí, pero doctor, una cosa es yo darle la concesión a usted y usted mismo administra, usted construyó y usted administra. Ahí la concesión no la tenía el que construyó. No era que administraba. No, había un tercero que administraba. Pero es fruto de la concesión. Pero había un tercero que administraba esos fondos. Pero eso es un administrador, eso es un mandatario, no es un fideicomiso. Con fines específicos. Pero eso es un contratista, es un administrador, no es un fideicomiso. La misma Constitución, el mismo artículo que usted cita, el artículo 147, que ya lo busqué, de los servicios públicos, habla de la delegación. Servicios públicos de calidad, el Estado garantiza el acceso a servicios públicos de calidad directamente o por delegación. Sí. Mediante pero es que usted eliminó delegación. No, porque sí está la delegación en el mismo artículo que usted está citando. Claro que existe la delegación, pero en el caso del fideicomiso público no es propiamente delegación porque se mantiene un vínculo que impide que haya una segregación perfecta. Ese vínculo se da a través de la afectación de los bienes al cumplimiento del fin para el cual está constituido el fideicomiso. Esa es la separación, una separación de carácter técnico. Pero para que conste en acta que sí habla de delegación. Claro, en el artículo que usted es que es una posibilidad. La delegación no se discute que es una posibilidad. Claro. Lo que estoy aclarando es que en el caso de la constitución de un fideicomiso público, el Estado se mantiene presente, tanto en la gestión de los bienes a través, porque las instrucciones que dan lugar al cumplimiento del contrato las dicta el Estado, y en el caso concreto de los fideicomisos públicos, lo que se estila es la constitución de un organismo colegiado para la toma de las decisiones públicas. Una aclaración. Marilena, con esto, pregunta y terminamos. Con esto yo tampoco quiero descartar que haya oportunidades de mejora en la estructuración de determinados fideicomisos. Claro. Y quiero hacer la precisión siguiente, y Máxime, que como no participe en el que ha dado lugar a toda esta oleada de comentarios, me da la oportunidad entonces de marcar un poco de distancia. Y es lo siguiente, independientemente de que un fideicomiso determinado pueda ser utilizado para una labor de carácter público, ello debe obedecer a un examen previo de evaluación de los riesgos. En el caso concreto de un proyecto de administración de una empresa o de una actividad de un proyecto de energía eléctrica, el solo elemento de que esté presente la gestión del servicio eléctrico es muy espinoso, es muy sensible. Bueno, doctora, entonces eso amerita una evaluación clara de los riesgos. Oli. Y después Marilena. Doctor, hace poco tuve la oportunidad de participar en un diplomado que auspició INTEC sobre los fideicomisos, precisamente, sobre la norma. Los planteamientos que expresa reconoce que no tenemos una norma específica para gestionar los fideicomisos públicos. Existen en las normas dominicanas, tanto en la Constitución como en la Ley de Alianza Público-Privada, elementos que pueden tomarse. ¿Ve preciso que se modifique la ley y que se incluyan elementos que protejan más el patrimonio público puesto en manos de en esta figura organizativa de los bienes públicos? La figura del fideicomiso público sí está consagrada en nuestra legislación a través del reglamento de aplicación de la Ley 189-11, inclusive cuando se propuso, en el reglamento de aplicación. Pero en el reglamento no es la ley. Y para contextualizar un poco, a mí me correspondió redactar ese texto. En la Constitución. Obviamente que no, la Constitución no está. En la Constitución hay una referencia general a la posibilidad de contratación por parte del Estado. Ahora, el texto que figura en el reglamento de aplicación de la Ley 189-11, cuando ese reglamento fue sometido a consulta pública, nosotros remitimos una recomendación de que como se había hecho una enunciación en la Ley 189-11 de determinadas figuras, modalidades de fideicomiso, también se definiera el fideicomiso público. Y esa definición que figura hoy en el artículo 4, literal D,
del reglamento 9512 de aplicación de la ley 18911 sobre fideicomisos fue justamente haciendo acopio de la propuesta de redacción, de definición del fideicomiso público que nosotros propusimos. Sí es sano que haya una regulación complementaria del fideicomiso público, pero en todos los países en que se utiliza la figura del fideicomiso público hay una referencia puntual similar a la que nosotros tenemos. La ley más reciente de fideicomiso público fue la modificación, la ley nueva de Panamá, que es la número 1 de 2017, y simplemente tiene un artículo que es la definición del fideicomiso público y la precisión de que tiene que hacerse con la autorización del Ministerio de Hacienda. Marilena. Doctor, ¿puede mencionar brevemente 3 oportunidades de mejora en el fideicomiso de Punta Catalina, tomando en cuenta la autoridad que usted tiene para hablar del tema, porque es especialista en la materia, porque no representa ningún partido específico, no lo podemos acusar, habla del gobierno o habla por la oposición y porque no participó en ese fideicomiso? O sea, he criticado muchísimo la integración del comité técnico, pero para usted, ¿cuáles son esas 3 oportunidades de mejora más importantes? Brevemente. Precisamente la composición, la estructuración del comité técnico, de forma tal que la canalización de las decisiones que tienen un componente público, que implican la adopción de políticas públicas, se haga a través de funcionarios representantes del Estado. 2, los mecanismos de adhesión de fideicomitentes, establecer las condiciones en virtud de las cuales se pueden incorporar nuevos fideicomitentes o lo que se denominan fideicomitentes adherentes, no por el hecho de que estos tengan la vocación de convertirse en propietarios de los bienes, porque no hay posibilidad alguna de que lo sean, porque quien está destinado a recibir los bienes es el fideicomisario, no así el fideicomitente. Pero sí es importante que se precisen las condiciones, los requerimientos para que determinado fideicomitente pueda adherirse al fideicomiso. Puede ser mediante donación, puede ser la intervención de un organismo internacional, de un órgano multilateral de financiamiento. Y no puede ser poniendo capital. Pudiera ser poniendo capital. Entonces, si pone capital ya es dueño. No se convierte en dueño, se convierte o en acreedor o en un... Pero siendo parte del fideicomiso. Hay 2 modalidades que puede utilizarse. Por ejemplo, mediante la incorporación como beneficiario, no como fideicomisario. La distinción es la siguiente. El beneficiario tiene derecho a percibir beneficios como contrapartida de su inversión. Esa parte no lo amplíe mucho. Sí. Porque tengo que ampliarlo porque desde el punto de vista técnico tengo que hacer la precisión. No, porque justamente una de las cosas que hizo muy impopular esa propuesta era que se entendía que lo que privatizaba eran los beneficios, era la ganancia. Claro. Es decir, privatizaba las ganancias, no el bien. El bien lo dejaba como propiedad del Estado, pero en la medida que usted puede invertir en un asunto que lo único que da es beneficio, pues usted está privatizando los beneficios. Pero claro, exactamente. Está dando la oportunidad vamos a estar claros lo siguiente. Cualquier inversionista se involucra en un proyecto con el ánimo de obtener rentabilidad. Claro, y más si está seguro. De cualquier naturaleza. Y más si es uno que no está dando pérdida, que lo único que está dando es... Sin duda. Ahora, ¿cuál sería el aspecto que le agregaría valor a la intervención de un inversionista? Que esa proyección de ingresos que puede tener el fideicomiso se rentabiliza en el momento actual. Así es. Y el otro elemento, porque eran 3 que me pedía María Elena que hiciera referencia, sería la de los procesos de compras y contrataciones. También. Que se regulara de manera tal que quede bien claro los mecanismos para sortear todos los procesos, para desarrollar los procesos de compra y contrataciones en apego a la normativa. Entonces, doctor, que gobierna la materia. Usted trabaja como consultor privado. Así es. Así es. O público también si lo contrata. Bueno, consultor lo puede contratar el sector público privado, pero un consultor privado. Sí. De hecho, yo como digo, he intervenido en diferentes etapas en muchos fideicomisos públicos en el país, casi, por lo menos los más importantes o casi todos. Red Vial, ¿usted participó? Bueno, participé como asesor luego de su constitución. Ya, es uno pues para gracias al doctor Aquiles Calderón. Gracias, doctor. Cambio y fuera.